Daniel capítulo 1. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo nos presentamos delante de tu santa y divina presencia, Señor. Oramos para que usted dirija esta exposición bíblica, que usted a través de su Espíritu Santo nos dé la iluminación para poder comprender su palabra. Abra nuestros corazones para poder recibir esta enseñanza, Señor, no como una enseñanza cualquiera, sino como una enseñanza que proviene de Dios, Señor. Es Dios hablando a su pueblo, que la podamos poner por obra. Señor, dame gracia, abundante gracia. Guíame a través de tu Santo Espíritu para ser fiel a tu palabra y al mismo tiempo para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Daniel, capítulo 1, nos relata la cautividad de Judá, del reino del sur, bajo el reinado de Nabucodonosor. Son llevados cautivos a Babilonia. Y se cree que este libro fue escrito entre el 1536 a.C. y el 530 a.C. Este libro se divide en 2 partes. La mitad de este libro consiste en literatura histórica, la primera parte. La segunda parte de este libro consiste en visiones, en profecías, visiones proféticas que Daniel recibe de parte de Dios. Y como dije anteriormente, el pueblo había sido llevado cautivo por Nabucodonosor. Cuando vemos a Nabucodonosor, gran parte de su vida, al final hay un cambio, pero en gran parte de su vida, él es un tipo de Satanás, un tipo de un anticristo. Y nos vamos a fijar en esto.
o tener en cuenta esto. Vamos a ver aquí a Nabucodonosor como un tipo de Satanás. Un tipo de Satanás. Basado en este texto que habemos leído, yo quiero hablar sobre la identidad del cristiano y dar un sermón con el título de "No pierdas tu identidad en Cristo". No debemos perder nuestra identidad en Cristo. Nosotros estamos en un mundo, en un contexto y en una época donde los seres humanos carecen de identidad. Carecen de identidad. Todo ser humano está buscando su propia identidad en alguna cosa. Todo ser humano está buscando su propia identidad. Sin embargo, nuestra verdadera identidad solamente la podremos encontrar en Cristo. Porque la Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre está aquí en esta tierra para vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, basado en este texto que habemos leído, Daniel capítulo 1, desde el versículo 1 al 8, veremos algunas estrategias que Satanás utiliza intentando que los creyentes pierdan su identidad. Su identidad. Satanás está trabajando, mi hermano. Cuando nosotros estamos descansando, Él está trabajando. Cuando nosotros nos tomamos un momento de recreación, Él está trabajando. Él está trabajando constantemente, a pesar de que nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios, Él tiene la guerra perdida. Pero el orgullo de Él, en base al orgullo, Él se esfuerza cada día para ir en contra de la iglesia, en contra de los salvos, en contra del cristiano. Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que Él hace guerra a los santos, a la descendencia de la simiente, que es Cristo, a nosotros. Entonces, el versículo 3 dice lo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Está ahí. Vamos a poner atención en aquella palabra que dice aquí, la escritura: trajese, que trajese. Entonces, la primera estrategia que Satanás va a utilizar intentando que nosotros perdamos nuestra identidad en Cristo es trasladarnos de un lugar a otro. ¿Cómo esto puede interferir en nuestra identidad? El movernos de un lugar a otro. En todo estudio sobre ética se nos enseña que el entorno, el contexto, moldea nuestras costumbres, define lo que somos y lo que seremos. El contorno, el contexto. Ejemplo, una persona que nace aquí en Chile tiene una formación muy distinta, tiene costumbres muy diferentes a una persona que nace en Japón. ¿Por qué? El entorno, el contexto. Nos vamos formando de forma distinta. Basta solamente visitar otro país. Por ejemplo, el hermano Ignacio, hace poco estuvo en Estados Unidos. Él decía, la mentalidad que hay allá es diferente a la nuestra. ¿Por qué? El entorno, el contexto, las costumbres, las bases.
Entonces, Satanás sabe muy bien que el contexto, el lugar físico, influye en la identidad de las personas. Influye. Queramos o no, nos demos cuenta o lo ignoremos, eso influye. Él va a intentar, escuche, Él va a intentar sacarle de la iglesia, de la comunión con los santos, para que usted frecuente otros lugares. ¿Cuáles lugares? Discotecas, bares, prostíbulos, lugares que no edifican para nada. Él va a hacerlo. Por ejemplo, una persona cuando comienza a desviarse, en primer lugar, para asistir a la iglesia. Segundo, comienza a frecuentar otros lugares que antes no frecuentaba. Estrategia. Cómo el lugar nos moldea, nos forma, el contexto, el entorno. Entonces, Satanás va a usar eso. Basta solamente ver el contexto en el cual estamos. Sé que hay que tomar normas, sé que teníamos que suspender los cultos. Sin embargo, lamentablemente, hay personas que en marzo estaban en la mayoría estaban en la iglesia. Cuando se retomen los cultos, ellos no volverán y frecuentarán otros lugares. Ahí vemos también la necesidad de la iglesia, la necesidad de congregarnos, de adorar a Dios juntos. Entonces, el entorno es muy importante. Yo tengo que analizar qué entorno yo estoy frecuentando. Si el entorno en el cual yo estoy frecuentando me está influenciando a mí para mal, o yo estoy influenciando en base a la palabra de Dios el entorno. Tengo que evaluar. Si me está haciendo mal, tengo que dar un paso a un lado y no frecuentar. Entonces el entorno nos moldea. Y es lo que Nabucodonosor hizo con aquellos jóvenes. En primer lugar, ¿qué hizo él? Tomarlos de Judá y traerlos a Babilonia. Y a medida que avancemos el texto, va a poder ver cuál era la intención de Nabucodonosor, que es la misma de Satanás. Entonces, la primera estrategia que Satanás va a usar para que nosotros perdamos nuestra identidad en Cristo, o por lo menos intentarlo, es trasladarnos de un lugar a otro. Y eso lo vemos, Él va a intentar sacarnos de la comunión con los santos. Lo primero. Entonces debemos tener cuidado con los lugares que frecuentamos, dónde estamos pisando. Es la primera estrategia. Daniel, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Segunda estrategia que aquí usa Nabucodonosor, que también va a usar Satanás: cambiar el lenguaje. El texto dice las letras y las lenguas. Nabucodonosor se propone cambiar el idioma de los jóvenes hebreos. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué tan importante es que cambien el idioma o que aprendan un idioma nuevo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? El propósito. Como veíamos hoy día en la mañana, las intenciones. El propósito de Nabucodonosor, al cambiar el idioma y enseñarles la lengua caldea a los jóvenes hebreos, es que adquieran nuevas costumbres
y pierdan su antigua identidad. Ese era el propósito de Nabucodonosor, que adquieran nuevas costumbres a través de la lengua, a través de este idioma caldeo. Y al mismo tiempo que ellos iban a adquirir esta nueva lengua, ellos irían perdiendo su lengua. Juntamente con perder su lengua, perderían su identidad. Perderían su identidad en Dios. La perderían. Esa era la intención de Nabucodonosor. Y a modo de aplicación podemos preguntarnos, ¿de qué forma Satanás quiere cambiar nuestro idioma como cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos nosotros apercibirnos o entendiendo en qué áreas Él quiere cambiar nuestra identidad? ¿De qué forma? En la forma como hablamos. Primero, la forma como hablamos. ¿Cómo es la forma? Te va a ver personas a veces cuando están cediendo al pecado, su forma de hablar cambia. Prepotencia, arrogancia. No tienen cuidado antes de hablar, llegan y hablan. Si nosotros evaluamos personas que a veces vimos por un tiempo en la iglesia, parecían creyentes. Era extraordinario. Pero de repente cuando algo los cautivó, ese algo relacionado con el pecado, cambia totalmente. No obedece la palabra de Dios y sus palabras comienzan, lo que hay en el corazón se comienza a exteriorizar a través de la voz, de la prepotencia, la arrogancia, la forma en la cual esa persona se expresa. Segundo, como más, las palabras cambian. No solo la forma, sino que las palabras. Es decir, otro vocabulario. Otro vocabulario. Groserías, palabras vulgares. Y tercero, el contenido. ¿Cómo el contenido? El contenido de lo que la persona habla. Comienzan a expresar mentiras, engaños, maldad, calumnias y un sinnúmero de cosas. Y nosotros tenemos una lucha contra nuestro propio pecado, aún siendo creyentes. Luchamos, quedan residuos, partículas del pecado en nosotros. Y en base a eso, a esos pecados, a nuestras debilidades, Satanás nos va a ir tentando, queriendo que perdamos nuestra identidad en Cristo. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con nuestro lenguaje, evaluarnos. Por eso que la Escritura dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Autoexaminarnos. Autoexaminarnos. Autoexaminar nuestras palabras. Nuestras palabras. Tercera estrategia con la cual Satanás nos va a atacar o persuadir queriendo que perdamos nuestra identidad. Él utilizará nuestras necesidades fisiológicas. Versículo 5 dice así: les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Provisión de la comida del rey y vino.
Los judíos tenían ciertas normas para poder comer. No podían o no debían comer ciertos alimentos. Por ejemplo, un judío jamás comería cerdo. Entonces, no podían comer cualquier cosa. Segundo, un judío jamás comería de lo consagrado a dioses paganos. Porque en la cultura antigua, la mayoría de los reyes rendían cultos a dioses paganos y juntamente con esos cultos ellos ofrendaban, sacrificaban y consagraban ciertos alimentos a esas deidades paganas. Posteriormente a esa consagración ellos los comían. Un judío no comería jamás. Entonces aquí Nabucodonosor quiere intentar cambiar la identidad de estos jóvenes utilizando las necesidades fisiológicas. Es lógico pensar, si voy a llevar a alguien cautivo, esa persona para vivir tiene que comer. Tiene que comer en una necesidad fisiológica. Si no come, se va a morir. Entonces, tiene que comer. Entonces, a través de la comida, voy a hacer que esa persona pierda su identidad. A través de la comida. Como por ejemplo, nosotros que hemos conocido mucho la cultura brasilera. En Brasil es común, como base, todos los días comer arroz con porotos. Todos los días. Esa es la base. Arroz con poroto. Entonces imagínense, una persona aquí en Chile todos los días está acostumbrada a comer algo diferente. Una forma de poder quitarle esa identidad, llevarlo allá y darle todas las comidas. Arroz con poroto y algo, y un agregado. Y comienza a cambiar la identidad. Esa estrategia estaba usando Nabucodonosor. Esa misma estrategia usa Satanás con nuestras necesidades fisiológicas. Si nosotros pensamos en esta misma necesidad fisiológica, comer, el creyente tiene patrones para comer. El creyente tiene patrones para comer. Un proverbio dice así: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. Un proverbio muy conocido. Entonces, la Escritura nos enseña un sinnúmero de conductas para beneficiar. Y como decía anteriormente, el creyente tiene normas. Tiene normas para comer. No come de cualquier forma. Entonces nosotros debemos cuidarnos con la gula. Con la gula. Ya que uno de los pecados capitales que no deben ser ignorados. Satanás va a tentarle con la comida para que usted pierda su identidad como cristiano. La mayoría de los verdaderos creyentes, todo verdadero creyente, no tiene problema como en el mundo con el alcohol, con la embriaguez. No tiene problema. Lo que el creyente no bebe, lo suple comiendo en exceso. Sin embargo, la Biblia nos llama siempre a ser equilibrados. Satanás va a usar eso. Va a usar eso. O sea, llevarnos de un extremo a otro. O comemos mucho o no comemos nada. Ambos están mal. Desequilibrio. La Biblia nos lleva siempre al equilibrio. Y nosotros, no sé, cuando alguien está en ese desequilibrio o no comemos porque quiero ser más delgado o delgada, sobre todo las hermanas, en extremo, cuando ya es algo malo, no logran darse cuenta. Satanás está desviándolas.
de Cristo, para que ellas coloquen su mirada en su cuerpo y no en Cristo, y pierdan su identidad. Hermano, Satanás es astuto. Nosotros pensamos que Satanás nos va a tentar, que aquí va a salir un demonio que parece un dragón y va a atacarnos. Mentira, no. Él es sigiloso. Él usa estrategia. Cuidadoso. Él analiza. Él esperó 30 años para tentar al Señor Jesucristo en el desierto. En el momento que Cristo estuviese más débil físicamente. Cuando Él encuentre algo producto de nuestro propio pecado, va a usar estrategia para que perdamos nuestra identidad. Satanás nos va a tentar con nuestras necesidades fisiológicas. Y la comida es una de esas necesidades. Por ejemplo, si cambiamos la comida por el área sexual, es otra necesidad fisiológica. Dijo Dios en el principio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Necesidad fisiológica. Entonces, Dios nos da normas, Dios nos da un patrón para que podamos saciar nuestra sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Satanás dice así, ¿para qué esperar el matrimonio? Antes. Practícalo antes si puede. Fornicación. Segundo, aquellos que estamos casados, va a tentarnos de la siguiente forma. No basta suficiente con una mujer o con un hombre. ¿Por qué no una relación extramarital? Adulterio. Y Él nos comienza a tentar con necesidades fisiológicas que nosotros no logramos muchas veces discernir para quitar nuestra mirada de Cristo. Entonces debemos estar alerta, atentos a la estrategia, a los ataques de Satanás. Cuarto, versículos 6 y 7, vamos a leer. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Cuarto, la estrategia que usa Nabucodonosor aquí. Cambia los nombres. John MacArthur dice lo siguiente: un factor clave en el lavamiento de cerebro que formaba parte del adiestramiento babilónico era la asignación de un nombre muy distinto al nombre de nacimiento. ¿Por qué razón? Porque en las culturas antiguas el nombre que tenía una persona definía lo que esa persona era, definía el carácter de esa persona. Entonces, por eso que Nabucodonosor cambia los nombres a estos 4 jóvenes. Porque si él cambiaba los nombres, de ahí a un tiempo, él cambiaría el carácter de ellos. Mire, para que tengan en cuenta esto. Daniel significa Dios es mi juez. Beltsasar significa Bel protege al rey, un dios babilónico. Ananías significa la gracia del Señor. Sadrac
mandato de Aku, dios babilónico. Misael, ¿quién es como el Señor? Mesac, ¿quién es lo que Aku es? Azarías, Dios es mi ayudador. El nombre que le cambia, Abednego, siervo de Nego, otro dios pagano. Nabucodonosor quería cambiar el carácter de estos jóvenes hebreos. Él quería cambiar su identidad. Si el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, ahora él lo cambiaba a que Bel protege al rey. Cambiaba el carácter. El carácter. ¿Y qué es el carácter? Son un conjunto de cualidades que identifican a una persona, es decir, su identidad. Su identidad, estas 4 estrategias que Nabucodonosor utilizó, tenían un propósito: que estos jóvenes perdiesen su identidad. Y eran los jóvenes más dotados de su tiempo, los jóvenes más estudiosos, sabios. Luego vemos la sabiduría, capítulo 2, capítulo 3 y por adelante. La sabiduría de estos jóvenes. Extraordinaria, superaba a todos los de su entorno ahí en Babilonia. ¿Y por qué razón Nabucodonosor escoge a estos 3 jóvenes y que sean sabios? Porque si él lograba cambiar la identidad a estos jóvenes, estos 4 jóvenes, a través de ellos las cambiaría a todo el pueblo de Judá. Las cambiaría todo. Además que ellos serían los únicos que tenían la capacidad de poder aprender la lengua caldea, luego enseñarla a los demás y así pierdan la identidad. ¿Qué pasa si ellos perdían la identidad? El gran problema es que de este pueblo de Judá venía la simiente mesiánica, el Mesías. Y Satanás estaba haciendo guerra a esa simiente. Hermano, ese es. Eso nos llama a nosotros a estar alerta. A estar alerta. ¿Cómo Satanás intenta cambiar nuestro carácter? Inculcando otras cualidades. Ejemplo, Dios en su palabra nos dice o nos inculca el amor, que nosotros debemos amar. Satanás, lo opuesto, odio. Dios nos inculca fe, Satanás, incredulidad. No, Dios no te va a responder. Y cuando está orando vienen esos pensamientos. ¿Y verdaderamente Dios existirá? A veces pasan esos pensamientos por las personas, producto de nuestro pecado, que aún está en nosotros, pero también Satanás. Lo opuesto. Dios nos da paz. Satanás, ansiedad. Ansiedad. Dios nos da gozo. Satanás, tristeza, pena, depresión. Es todo lo opuesto. Entonces ahí van formando otra identidad y perdiendo nuestra identidad en Cristo. Sabemos que nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación. Claro, Satanás, no logrará vencer. No lo logrará. La guerra ya está ganada en Cristo. Pero a través de todo esto, Él nos hará, aún nosotros ya tenemos el pecado que nos hace más difícil crecer en Cristo, Él nos hará más difícil todavía crecer en Cristo. Intentará siempre
tratar de desviar nuestra mirada de Él. Satanás hará todo lo posible para que perdamos nuestra identidad en Cristo. Todo lo posible. Todo lo posible. Hará todo lo posible. Y más, hasta lo imposible, aquello que nosotros no imaginamos, Él intentará hacer. Por eso es que muchas veces nos ataca, nos pilla desprevenido. ¿Por qué? Estrategia. Hace todo lo posible. Él orquesta todo. Hermano, Él orquesta todo. Y a veces nosotros nos preguntamos, muchas veces cuando estudiamos la Escritura, ¿cómo Satanás puede ser, cómo es, sabiendo que ya tiene la guerra perdida? Respuesta: orgullo. Orgullo. Entonces, le hará todo lo posible para que perdamos nuestra identidad en Cristo. Por esta razón nosotros debemos estar continuamente, cuando hablamos aquí en la iglesia y entre los mismos hermanos, continuamente llenándonos de la palabra de Dios, siendo transformados con la guía del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios, para poder discernir aquellos ataques, porque son sutiles. Muchas veces nos engañan. Muchas veces pensamos que estamos haciendo bien lo correcto. Pasa un tiempo, nos damos cuenta que no era lo correcto. Entonces nosotros debemos cuidar nuestra identidad en Cristo, hermano. Cuidar y recordar lo que somos en Cristo. Estamos en Él. No perderemos nuestra identidad, pero no la perderemos no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos superdotados, no porque nosotros tengamos la capacidad de no perderla, porque si fuese por nosotros perderíamos nuestra identidad en Cristo todos los días. ¿Sabe por qué no la perderemos? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó nuestra deuda. Y Él, en el momento que nos salva, nos da una nueva identidad en Él. Y dice la palabra de Dios que ahora somos hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad en Él. Ahora podemos decirle a Dios: Abba, Padre. Esa es nuestra identidad en Cristo. Ahora somos salvos. Antes estábamos muertos en delitos y en pecado. El pecado nos derrotaba siempre. Ahora Dios, a través de su Santo Espíritu, nos capacita para vencer el pecado en Cristo. Esa es nuestra identidad, hermano. Esa es nuestra identidad. Y aquí, 1 de Pedro 2, 9, 10 dice lo siguiente. Hablando a los creyentes, hablando a la iglesia. Esta palabra es para la iglesia Alianza Eterna aquí, ahora. Dios hablando para nosotros. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Esa es nuestra identidad en Cristo. Es esa. Somos pueblo de Dios. Dice aquí Pedro: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Y debemos saturarnos de la palabra de Dios, de estas verdades bíblicas, para que cuando Satanás quiera actuar como un Nabucodonosor, queriendo
queriendo distorsionar nuestra identidad en Cristo, nosotros respondamos como Cristo. Escrito está. Escrito está. Tenemos una identidad en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y confiando en Él, en sus méritos y lo que su palabra dice, jamás perderemos esa identidad. Podemos perder las batallas, pero la guerra la tenemos asegurada. En Cristo, Él ya venció en la cruz. Amén. Vamos a orar, mi hermano.